en este martes en el que hemos estado pendientes de la reunión de Madrid entre la ministra de Hacienda y la delegación canaria que encabezaba Fernando Clavijo, para pedir el reconocimiento de los fueros canarios en los presupuestos generales del Estado y que, como saben, desde que el PSOE llegó al poder, todos son trabas y problemas a la hora de trasvasar los fondos a Canarias. Hoy, de momento, la entrevista contó con una ministra menos, la de Política Territorial, Meritxell Batet, porque a esa misma hora, la mujer tenía que estar en el Senado respondiendo en nombre del Gobierno en una sesión de control. Así que han dejado sola a la de Hacienda, a María Jesús Montero, que se las estaba viendo con el propio Clavijo, con la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, y con el consejero de Presidencia, Justicia, Igualdad y Función Pública, José Miguel Barragán, que además es el secretario general de los nacionalistas canarios. En esa reunión se abordaron todos los temas que estaban pendientes y se explicaron, por ejemplo, que no estaban contempladas ayudas al transporte, subvenciones por producción ni algunos convenios que se desarrollan por las peculiaridades condiciones de las islas. Ahora habrá que ver si la sintonía de hoy se traduce en hechos, porque en las anteriores veces ya vimos cómo se salía con buen talante y horas después se desdecían de lo dicho. Donde no se ha producido ni una sola grieta ha sido en el bloque de los partidos empeñados en que no se diga nada de tocar las dietas de los diputados del Parlamento de Canarias. ¿Ustedes se acuerdan que ayer les conté algo de esto? ¿Se acuerdan de que les dije que el año pasado cada diputado cobró una media de 9.000 euros anuales por este concepto? Les voy a recordar que ese no es el sueldo, ¿eh? Los diputados y diputadas canarias cobran unos 3.500 euros mensuales y a eso le añaden unos 750 euros de dieta, es decir, un dinero para que coman y duerman los días que se quedan en Santa Cruz. La verdad es que quedarse no se quedan, porque el flujo diario de señoría en los rodeos hacia las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde es muy notable. Todos llegan a primera hora y hacia las 3 de la tarde ponen rumbo a su isla para almorzar y dormir en sus casas. Pero ellos han cobrado la dieta como si se hubieran quedado en un hotel tinerfeño. El grupo de Podemos ha abierto una caja de Pandora y quiere revisar el modelo de estas dietas. Quieren que sea revisable, que todos cobren lo mismo, porque hoy además hay distintos baremos en función de la isla de la que son elegidos y que haya más control sobre este dinero. Bueno, pues hoy han hablado de este asunto en la mesa de la Cámara y en la reunión de portavoces. La presidenta Carolina Darias sacó un gráfico para demostrar que las dietas están en la media nacional, que debe ser en lo único que estamos en la media, ¿no? Y les dijo que no había más que hablar. El resto de los partidos no dijeron nada y los de Podemos insistieron en el debate, pero como los demás no querían debatir, ahí se quedó el asunto. No han dejado los de la prensa que vean el gráfico, no contestan a las preguntas que se les hace sobre este particular e incluso les molesta esta discusión porque entienden que no se les va a entender. Yo creo que es así, ¿eh? Les pagan una media de 750 euros por ir a trabajar y otros 3.500 euros por hacerlo. Tenemos gente que con esa precariedad laboral en la que nos han llevado su señoría, cobran menos de sueldo que ellos de dieta. Es decir, por ir hasta el Parlamento y firmar en el acta de asistencia. Muchos de los que están viendo ahora tienen que esforzarse mucho para que le paguen al final de mes un mísero sueldo de 750 euros, pero sus señorías cobran esa cantidad solo por haber ido. Luego al final de mes cobran sus emolumentos que ellos mismos se han votado. Y luego nos hablan del esfuerzo que hacen, de que están trabajando y de que la entrega que hacen no siempre está compensada. ¿Con esas cantidades que estamos hablando? Venga, hombre, no nos vengan con milongas. En fin, que al final vamos a tener que aceptar el aserto aquel de que tenemos lo que nos merecemos en cuanto a los representantes políticos. Y debe ser así, ¿eh? Porque cada vez tenemos a más gente con currículos breves y concisos. No porque lo hayan resumido, sino porque no tienen más. He visto incluso en las últimas horas alguna candidata que carece de investigación, de máster y hasta de horas de trabajo. Pero eso ya no les preocupa. Lo importante es estar en un puesto de salida. Miren, el exalcalde de Arona, Francisco Niño, que se presentó hace unos meses como la cabeza visible de una opción política nueva y ayer se hizo público que será el cabeza de lista de Ciudadanos por Arona, no lo entienden ni sus correligionarios. Y más cosas que veremos en las próximas semanas, ¿eh? Partidos políticos que solo tienen marca y no rostros de gente, candidatos desconocidos que se esconden detrás de las siglas e integrantes de listas que solo están ahí para ver qué les cae, pero sin ninguna convicción de ideas ni de programa. Por cierto, fíjense, en La Victoria están que trinan porque le quieren poner una depuradora comarcal. No les importa seguir tirando las aguas negras al subsuelo a través de pozos negros. Eso no les importa. Tampoco les importa seguir con emisarios submarinos. Lo que no quieren es que les traigan esas aguas negras de la matanza de Santa Úrsula y las traten en esa instalación en suelo vitoriero. Eso no.
Y hasta el alcalde, Haroldo Martín, se va a poner al frente de la manifestación. Esta mañana llegó a decir que era mejor una depuradora para cada municipio. Miren, decía mi padre que más valía estar callado y parecer tonto que hablar y confirmar. En fin, ustedes ya me entienden. Buenas noches. Pues nuestro propósito es mañana hablar con el alcalde del municipio de La Victoria de Asentejo. Vamos a ver si lo logramos, no debe ser una misión difícil. En ello estamos. Bien, aquí estamos en un día más. Miren, nos vamos a ir a las Chumberas de inmediato. Antes vamos a abrir dos conexiones telefónicas. Una que tiene que ver con una sentencia que acaba de salir sobre el caso, el asesinato de Raimundo Toledo, recuerdan ustedes, el empresario de la gasolinera de Granadilla, de la zona del Médano, y también nos iremos a preguntarle a su delegado del Gobierno si tienen la misma sensación que la del alcalde de Tacoronte sobre la inseguridad en su municipio, tal como denunciaba ayer Álvaro Dávila. Bien, esto es el propósito y hoy estará con nosotros, atención al WhatsApp, el presidente del Colegio de Médicos. Están que trinan con las últimas medidas que pone sobre la mesa el Gobierno de Canarias. Esta es nuestra propuesta de aquí a las 11 de la noche, a ver cómo vamos ajustando el programa. Pero primero, empecemos. El jurado ha declarado hoy, esta misma tarde se ha sabido, por unanimidad, a Sandra PR, son sus iniciales, están viendo imágenes de ese juicio, Alexander RR, culpables de la detención ilegal y asesinato del empresario Raimundo Toledo, mientras que al tercer acusado, Diego Claudio GS, se le condena solo por el primer delito. Esta es la conclusión del veredicto emitido hoy por el jurado que ha deliberado sobre este asunto. Noé Ramón es nuestro compañero de tribunales en el periódico El Día. A Noé le hemos pedido, por favor, que nos atienda unos minutos nada más. Noé, muy buenas noches. Muy buenas noches. Recordemos que este suceso, este asesinato, se produjo, ¿cuándo fue? Vamos a hacer memoria primero. A finales de 2015, exactamente, fue el 15 de diciembre de 2015. Ajá. Bueno, tú has estado en las últimas sesiones del juicio. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Para ponernos en situación a todos los que te estamos escuchando. Pues ha sido uno de los juicios más largos por lo menos que yo he visto en los últimos 2 años. Han sido 2 semanas, incluso la deliberación ha durado también 2 días, lo que no suele ser bastante habitual. Y bueno, el caso en principio parecía bastante claro, pero el jurado parece que se lo ha pensado bastante y ha concluido con la conclusión más dura de todas, que era el asesinato. El fiscal había puesto otra alternativa, que igual fue un secuestro y un poco a esta gente se le fue la mano y acabaron cometiendo un homicidio en vez de un asesinato. Pero al final el jurado por unanimidad ha dicho que no, que fue un asesinato con todas las letras, vamos. Además, ¿Cuál es el móvil que movía a esta gente, el dinero? ¿Cuál era sí, la historia? sobre eso nunca se ha dudado, que el trasfondo es económico, vamos. Sobre eso siempre ha sido bastante claro desde el principio, vamos, lo que había atrás. Recordemos que el coche de Raimundo apareció una noche en Santa Cruz de Tenerife, el coche, sin nadie. Y después, al día siguiente, quiero recordar, el coche apareció calcinado en un barranco en el sur de Tenerife. Bueno, es bastante más enrevesado. El coche de los secuestradores fue el que apareció frente a la casa del empresario. Fue una cosa rocambolesca absolutamente, vamos. Ellos estuvieron toda la tarde esperando a que llegara el empresario. Cuando llegó, dejaron el coche abierto con el teléfono de uno de ellos allí dentro. El coche estaba a nombre de la pareja del sobrino de la víctima. Se metieron en el coche del empresario, lo llevaron hasta la Centinela y allí lo quemaron, lo metieron en la parte de atrás del coche y lo quemaron y lo tiraron por el risco para abajo. El cuerpo apareció totalmente carbonizado, vamos. Bueno, el jurado ha declarado este martes por unanimidad, insistimos, a Sandra PR y Alexander RR culpables de la detención ilegal y asesinato del empresario, de Raimundo Toledo, mientras que al tercer acusado, a Diego Claudio, se le condena solo por el primer delito, en este caso por detención ilegal. Esta es la conclusión, insisto, del veredicto emitido esta tarde. Asimismo, el jurado ha considerado a Alexander RR y a Diego Claudio culpables del robo con violencia de un vehículo. Bien, ahora, ¿cuándo se conocerán las condenas? Bueno, ahora ya la Fiscalía y las acusaciones han dado ya unas pautas de más o menos por dónde deben ir los tiros.
Alexander le piden, el que más le piden, a ver, unos 32 años de cárcel, ¿sí? A Sandra le piden 29 y a Diego le piden 10. Y luego una responsabilidad civil sobre los 200.000 euros. La defensa, lógicamente, pues dicen que en el peor de los casos porque se pongan las penas mínimas. Pero hay una minimidad en la fiscalía y las acusaciones de que estas sean las penas, con lo cual yo supongo que la juez se va a tener mucho a lo que ellos están diciendo y por ahí rondarán por ahí los 32 años como máximo y los 10 años como mínimo, vamos. Vale. Por el segundo, por el tercero de los imputados. Bueno, y esta era una situación muy mediática porque además Raimundo Toledo era el tío del actor Willy Toledo, ¿no? Sí. Que Willy Toledo además pasó su niñez prácticamente en el Médano. Y ha sido una investigación absolutamente puntillosa, vamos, han llegado hasta las últimas consecuencias. Han utilizado muchísimos medios tecnológicos, han llegado hasta el final, vamos. Sí. Noé, gracias, muy amable, ¿eh? Nada, gracias a ustedes. Gracias, buen trabajo. Mañana te leeremos en el periódico El Día. Vale, gracias a ustedes. Vale, gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Redactor de Tribunales del periódico El Día. Por cierto, déjenme una nota, la densa calima, que afecta a La Palma, también a Tenerife, pero a La Palma, fíjense ustedes, la densidad de la misma, desde primera hora de este martes ha obligado a desviar al aeropuerto Tenerife Sur 3 vuelos que tenían su llegada programada al aeropuerto Palmero. Eran vuelos internacionales que tuvieron que desviarse al sur porque no veían para aterrizar en la isla de La Palma. Lo contamos ayer. El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, solicitaba una reunión urgente decía que ayer lunes, con el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, con Javier Plata, para reforzar los servicios de la Guardia Civil en el municipio, donde se había producido ayer un atraco en esta sucursal bancaria que estamos viendo, en Caja 7. En la zona de la estación, un atraco a plena luz del día en el centro del pueblo. Según las primeras pesquisas, el atracador había encerrado a los 3 trabajadores en un cuarto y se había llevado un botín, que si son 20.000, que si son 5.000, en fin. Ahora ese detalle lo está investigando la Guardia Civil. La pregunta es, ¿esa sensación de seguridad que tiene el alcalde del municipio de Tacoronte es la misma que tienen las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado? Su representante político es el subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Javier Plata, al que le agradezco su presencia en este programa a través del teléfono. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Señor Plata, ¿ya le ha llegado ese comunicado por parte del ayuntamiento, en este caso del alcalde del municipio de Tacoronte? Bueno, a lo largo del día, pues sí, he hablado con el alcalde de Tacoronte en 2 ocasiones y a media mañana, efectivamente, por escrito ha llegado una petición de reunión. Y esa, él habla bueno, insisto, solicitaba la reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, con usted, para reforzar los servicios de la Guardia Civil. Reforzarlos. A ver, reforzar. Primero, cuando se hace ese tipo de peticiones, tiene que estar avaladas por algún tipo de datos objetivos que demanden esa petición. Al respecto, simplemente, y contrastados los datos que constan en esta subdelegación, facilitados por la Guardia Civil, no hay datos que demanden esa atención especial, esa particularidad en materia de seguridad. Son datos normales, en concreto del 2017 a 2018, pues los datos son, digamos, positivos. Entonces, pues la situación es de absoluta normalidad, de absoluta tranquilidad y de absoluta seguridad en el municipio de Tacoronte. Usted dice que ha hablado con el alcalde en el día de hoy. ¿Eso significa que se emplazarán a una reunión para hablar para contarle los datos que tiene usted y los datos que tiene él? Sí, la reunión está pedida. De todas maneras, ya esta mañana en 2 ocasiones, repito, he hablado con él, un poco de tranquilizado, es decir, no hay ninguna situación anormal en cuanto a seguridad. El tema del atraco ha sido un tema puntual, se está investigando y las pesquisas van en buen camino. Ajá. Y simplemente, pues sí, cuando quiera nos reunimos. De todas maneras, para este tipo de situaciones lo normal es analizar la seguridad del municipio en la Junta Local de Seguridad. No sé si la convocará él o no, y digamos que por parte de esta subdelegación no hay ningún problema a atenderle una reunión en cualquier momento para tratar el tema y contrastar los datos que él tenga y que tengamos nosotros. Significa también que en todo momento, pues por parte de la Guardia Civil, la colaboración ha sido total con la policía local, con la policía el dependiente del propio ayuntamiento, y que todo es una cuestión de normalidad.
Digamos que el ratio por agente en Tacoronte o en esa zona, en esa comarca, ¿se cumple por agente de la Guardia Civil? Ahora mismo se cumple, sí, efectivamente, hay una plantilla sobre 33, 36 efectivos y están ocupadas sobre 80, un porcentaje de 80%, dependiendo pues de muchas situaciones, ¿no? Comisiones de servicio, enfermedades, pero actualmente está cubierta y al margen de esas dotaciones, pues los resultados pues avalan, digamos, el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil. Mire, vamos a ver, es público notorio, señor subdelegado, que los problemas que ha habido con la policía local y el ayuntamiento, o en este caso el grupo de gobierno del municipio de Tacoronte, hasta el punto de que los mismos sindicatos han denunciado que solamente un agente está de guardia por la noche. O está en comisaría por la noche. Incluso aquí vimos imágenes de que el mismo jefe de la policía es el que estaba haciendo esas guardias. En la temporada pasada de este programa vimos esas imágenes. La pregunta que yo le quiero hacer es, con un policía local trabajando, ¿hay agentes de la Guardia Civil que sí están haciendo ese turno de noche? Lo digo para tranquilidad a los ciudadanos. Desconozco la situación, la problemática interna de la policía local de Tacoronte, o sea, depende directamente del alcalde, claro, del ayuntamiento, y en cuanto a labores de colaboración y de eficacia de trabajo diario en cuanto a seguridad, pues efectivamente se llevan a cabo por la propia Guardia Civil. O sea, son diferentes niveles de actuación. Lo que tiene que hacer la Guardia Civil lo está desarrollando con toda normalidad. Muy bien. Lo digo para tranquilidad, le preguntaba para tranquilidad a los ciudadanos que la Guardia Civil, yo la he visto de noche por ahí, por esa zona, quiero decir que hay agentes cubriendo esos turnos. De la Guardia Civil, que es el distrito que le compete. Por supuesto, sí, está todo organizado y o sea, el mando correspondiente a esa comandancia pues lleva a cabo las labores de vigilancia y patrulla en horas nocturnas y durante el día. Mire, yo le voy a hacer esta pregunta, usted me responde si lo cree conveniente. Me llegan informaciones de toda solvencia que hoy en ese acuartelamiento de la Guardia Civil que estamos viendo mientras hablamos con usted, que es el de Tacoronte, ha habido malestar por la petición del alcalde de Tacoronte. ¿Le ha llegado a usted ese malestar por parte de los agentes o de los jefes de la comandancia? A mí no me ha llegado malestar alguno, simplemente he hablado del tema con los responsables de la comandancia de la Guardia Civil y todo es de absoluta normalidad, vamos. Muy bien. Ningún problema al respecto. Muy bien. Señor subdelegado, muchas gracias. Buenas noches. Nada, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Antes de meternos en el asunto de las chumberas, hoy ha habido una presentación que les comento. El Cabildo de Tenerife, con la supervisión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, prevé licitar este próximo verano el proyecto de construcción del tercer carril de la Tenerife 5 entre Guamasa y La Laguna, por casi 38,9 millones de euros, 40 para redondear. Lo avanzó aquí hace unas semanas Ofelia Manjón, la directora insular de infraestructuras del Cabildo Insular de Tenerife, de carreteras. Las obras durarán unos 20 meses y se espera que empiecen antes de final de año, una vez salga el proyecto a información pública. Esta semana mismo se pueden acometer las expropiaciones que afectan principalmente a la actual sala de fiesta de los rodeos y se firme un convenio con AENA, porque ese es otro dato importante. El puente que está... El primer puente que te encuentras de dirección del norte hacia Santa Cruz, que es el puente de los rodeos, va a tenerse que quitar. Y el acceso al aeropuerto desde el norte va a ser por el interior del mismo. La vía de algo más de 5 kilómetros prevé un aumento del 33% de la capacidad de la misma y un ahorro de tiempo medio de hasta un 10% que puede alcanzar hasta un 70% en la salida a la laguna. Vamos a escuchar a todos los que han estado hoy en el lugar. Es la primera gran inversión, la primera inversión importante que tiene la vía desde el año 2004, hace 15 años, en donde, como saben, pues se amplió significativamente la capacidad de la vía desde Santa Cruz hasta la zona de Padre Anchieta y que, bueno, pues por la falta de recursos financieros fundamentalmente no se ha podido ir continuando y esta es digamos, la primera gran inversión que se va a tener lugar en la TF5. Pero falta esa actividad pública importante que dé actividad no solo al sector de la construcción, sino más alegría a los demás sectores económicos y sobre todo que incida en la creación de empleo. Y nosotros estamos convencidos de que el sector de la construcción, por lo menos en los próximos 4 años, va a servir para eso. Y necesitamos el sector de la construcción, necesitamos la intervención pública y necesitamos la obra pública. Este año vamos a tener obra pública en Tenerife, en el norte,
con esta ampliación de plataforma. En el sur, una obra que ya ha comenzado en el enlace de las Chafiras y que ya es una realidad, que está adjudicada y que ha comenzado la misma, y también en el cierre del anillo insular, una obra que ya finalizó hace unos días el plazo para presentar ofertas. Se han presentado 6 UTE y vamos a poder adjudicarlas entre finales del mes de febrero y principios del mes de marzo. Bueno, y Fernando Clavijo comentó que cuando se gestó esta actuación no había salido la sentencia del Tribunal Supremo por la cual la comunidad autónoma debe recibir 945 millones de euros de la Administración General del Estado por el incumplimiento del convenio de carreteras en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy. Fernando Clavijo elogió a Carlos Alonso porque, aunque la Corporación Insular no tiene competencias en materia, decidió que la obra se llevase a cabo. Habían sido años de recortes en la crisis, años de incumplimientos de los convenios, teníamos todavía las dudas sobre cuál iba a ser el resultado judicial de las demandas interpuestas por el Gobierno de Canarias, y en ese momento el Cabildo de Tenerife decidió dar un paso adelante y decir, aunque sean o no nuestras competencias, en Tenerife hay un grave problema de movilidad y el Cabildo no se puede ausentar ni mirar para otro lado. Eso le ha costado duras críticas al presidente a lo largo del tiempo, pero hoy, afortunadamente, como bien ha dicho también el vicepresidente del Gobierno, no solo estamos presentando una, si no solución definitiva, porque la movilidad, las carreteras son importantes, pero no es la solución única, tiene que ser un paquete de medidas las que mejoren la movilidad en nuestras islas. La realidad que hoy estamos aquí presentando un ejemplo de colaboración entre el sector privado, el sector de la ciudadanía organizada, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para acometer una mejora absolutamente imprescindible. Y no tenemos varitas mágicas, como bien ha dicho el ingeniero, no tenemos soluciones inmediatas, como algunos ahora se empeñan en pedir de manera demagógica, cuando le quitaron el dinero a Canarias para hacer estas infraestructuras, o cuando, no habiéndoselo quitado en ese momento, se lo han querido quitar ahora, no ejecutando la sentencia de los 945 millones. Ahora son muchos los que vienen a hablar de estos problemas, pero la realidad que nosotros hablamos en el pasado de estos problemas y estamos hablando en el presente de soluciones y de trabajo hecho. Bueno, hay dos cosas más que tengo que hablar de Clavijo, sobre todo esta que acaba de llegar, es un teletipo de última hora. Saben ustedes que estaba reunido en Madrid con el tema de los presupuestos y dice el teletipo, son 3 párrafos, se los leo rápidamente. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido este martes, tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el acuerdo para los presupuestos de 2019 está muy lejos y no hay avances, pero dado que desde Canarias no se quiere tirar la toalla, dice, habrá nueva reunión el día 8. El día 8 de febrero. En rueda de prensa tras reunirse con la ministra, insisto, termino, durante 3 horas Clavijo ha explicado que en la reunión había quedado muy claro que Canarias no permitirá bajo ningún concepto que el régimen económico y fiscal de Canarias y el Estatuto de Autonomía no se cumpla en los presupuestos del ejercicio actual, de 2019. Clavijo ha subrayado que su gobierno, el gobierno de Canarias, no será cómplice de unos presupuestos que pisotean los derechos de los canarios y ha añadido que la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas del Estado por parte de su partido Coalición Canaria, sigue vigente. Por cierto, el gobierno de Canarias, y esta fue otra reunión, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna expresaban el pasado 29 de enero su sorpresa, esta reunión, otra con el Estado, ante la presentación de un informe jurídico de la Abogacía del Estado con una propuesta para la redacción de un nuevo convenio para las chumberas y no la prórroga del actual, tal y como solicitaban las administraciones regionales. Se vinieron con ese informe bajo el brazo que están estudiando los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Y la próxima reunión será el 15 de este mes. Las 3 administraciones canarias con competencias en la reposición del barrio de las Chumberas, en La Laguna, se reunían en el Ministerio de Fomento en el marco de la Comisión de Seguimiento de los Convenios. Recordemos que en ese caso la responsable de viviendas del Ministerio de Fomento vino a decir que, al menos durante un mes más, que los vecinos estuvieran tranquilos, que el Ministerio se iba a hacer cargo del alquiler y de todo lo que significa el mantenimiento de puntales, etc. Eso es lo que entendimos. Bueno, ¿qué hemos hecho hoy? 15. ¿Cuánto queda para el día 15? 10 días, ¿no? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, Ricardo González, usted es el portavoz de la Comisión de Afectados por la Luminosa y las Chumberas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Daniel Plasencia, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de las Chumberas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,
¿Ustedes suponían que esa reunión del 29 de enero ya se iba a venir con el placet? Porque vamos a ver, esta es una cuestión, si usted nos lo aclara, esta es una cuestión de que, tal nos dijo el alcalde aquí, el dinero lo tiene el ayuntamiento para empezar la obra. Pero bueno, redacción de proyectos y demás no daba tiempo antes de que finalizara el año para que la primera pala, la primera excavadora o la primera piqueta empezara a trabajar. Con lo cual el Estado llegó y dijo, oiga, si hay un plazo y ustedes no lo han cumplido, tienen que devolver el dinero. Y ahí empezó todo el mundo a ponerse nervioso y empezaron en crisis. Eso es lo que motivó estas reuniones, por ejemplo esta. ¿Qué pasa? Lo estoy diciendo así para que, usted corríjame, de memoria, lo estoy diciendo así para contextualizarlo, para que la gente lo sepa. ¿Qué pasa? Que se fueron a Madrid y le dijeron, oiga, esto hay que solucionarlo. Bueno, se fueron a Madrid por teléfono, después se fueron a Madrid. Y Madrid dijo, bueno, tenemos un informe de la Abogacía del Estado que nos dice a ver cómo podemos solventar esto, sin necesidad de devolver el dinero. Exactamente. ¿Qué más sabemos? A partir de ahí, ¿qué más sabemos? ¿Qué es lo que le cuentan a ustedes las administraciones implicadas? Ministerio, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. A ustedes, que al fin y al cabo son los que viven ahí. Somos los que vivimos y somos los que tenemos las casas y los espacios públicos apuntalados. Exactamente. ¿Qué más sabemos? Bueno, lo que sí sabemos es que hay una clara voluntad por parte de las 4 administraciones de resolver esta situación de parálisis en que se encuentra ahora el convenio, ya sea mediante una prórroga, ya sea mediante la Abogacía del Estado ha presentado dos alternativas, una mediante una ley de acompañamiento en los presupuestos generales del 2019, que como vemos hemos visto a lo largo de estos días, difícil va a ser que se apruebe unos presupuestos para 2019, o a través de un decreto ley, que eso sería las reuniones tan famosas de los viernes de los gobiernos, los consejos de ministros de los gobiernos, y luego tiene que pasar 30 días para convalidarlo en un congreso. Y cualquiera de las alternativas, pues a nosotros nos asusta, ¿no? Porque no pueda pasar, inclusive cuando no tiene mayoría el gobierno en el Congreso y pueda paralizarse después. Entonces, lo que se ha hecho es traer para Canarias ese texto de que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Chumbera y empezarlo a estudiar por la parte jurídica de las 3 administraciones canarias para presentar una alternativa. Alternativa que nosotros aún no tenemos conocimiento de cómo va a ser. Yo sí sé que en su día hablaban de una prórroga del convenio en base al artículo 52.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 40/2015, que era prorrogar el convenio existente por 4 años más. Entonces, no sé en qué momento estamos y sé, al igual que usted, que el día 15 se reúne nuevamente la comisión para resolver el tema de la parálisis que estamos viendo con este convenio. Uno puede pensar, y le pregunto tanto a Ricardo como a David, me respondo a David, si alguien no ha hecho los deberes o no se podían hacer los deberes, ¿no? Porque si a mí me mandan mucha tarea para que la haga en una tarde y no puedo hacerla, no la hago, pero igual me han dado el tiempo suficiente. ¿Quién tenía que hacer los deberes para llegar a tiempo en diciembre para que estuviera la primera pica funcionando, que nunca ocurrió? Hombre, está claro que el Ayuntamiento de La Laguna, en este caso también como Visa, pues se han hecho todos los procedimientos, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que es verdad que esto es un tema bastante complejo en las situaciones, porque en todo el proceso, en toda la cronología, te ves de todo, dificultades de proyectos, las expropiaciones, buscar a esos propietarios que a lo mejor no están ni siquiera en las islas y que tienes que contactar con ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor la cronología que está, pues no era la adecuada, pero bueno, para eso se está intentando solucionar y buscar una solución, ¿no, Ricardo? Sí, mira, efectivamente. A ver, esto es un proceso que como sabemos todos, se va ya atrás a 2008, 2009, y comienza todo esto un proceso con la firma de convenio en 2011, en 2015 y en 2016. 2016, cuando se firma el último convenio, que es el total del dinero para reponer la primera fase, se sabe que no va a dar tiempo, porque una obra dura entre 36 meses, 30, 36 meses, se sabe que no va a dar tiempo de hacer esta obra. Entonces se inician todos los trámites, pero con la idea de que se va a renovar dicha actuación. Dicho convenio se va a renovar. En junio de este año 2018 se envía un convenio, una propuesta de convenio que inclusive es enviada después por el propio Ministerio de Fomento. Pero ¿qué ocurre? Que hay un cambio de gobierno. Ahí se paraliza todo
y se le exige al gobierno o al ministerio que hay que firmar ese nuevo convenio. Porque ¿cuántos ministros han visitado la Chumbera? Nosotros hemos tenido la suerte de presentarnos... Zapatero, 2 legislaturas de Rajoy. Rubalcaba. Rajoy 1, Rajoy 2 y Pedro Sánchez. Sí. Ministros, delegados del gobierno, secretarios de Estado de Vivienda, diputados, senadores de todos los partidos de han ido a las Chumberas. No les van a caber las placas en las paredes. Sí. Cuando tengamos que poner nombre. Por aquí estuvo, ¿no? Por aquí estuvo. Y bueno, pues todo esto parece que siempre ocurre lo mismo. Es que eso es la verdad que es una desgracia para nosotros, porque siempre que viene nosotros ya creíamos que esto iba a salir. De hecho, ya en junio tuvimos una asamblea y el alcalde dijo que fueran saliendo los vecinos afectados. Es que hay una cosa que a mí, perdónenme, que a mí no termino de entenderla. O sea, ya había salido, habían dinero, ¿no? Estaba el dinero puesto, la administración. Estaba el dinero puesto en la caja. Lo que pasa ahora es una cuestión de plazos. Parece que estamos tocados por... Exactamente. Por la mala suerte. Por la mala suerte. Porque, como bien dice el alcalde, dice, no quiero dinero. Dice, denme tiempo para hacerlo. Hay unos expedientes que son muy engorrosos. Pero vamos a ver, nadie hace un cálculo espacio-tiempo. Como bien dijo Dani, los expedientes son muy engorrosos, un expediente de expropiación. Con eso no quiero quitar culpa ni a lo mejor que se haya dilatado un poco más de la cuenta esta situación. Pero los expedientes son engorrosos, pero ya se sabe, ¿no?, que la administración es engorrosa. No lo sé, no sé si se... Un expediente de expropiación es Hombre, ya sé que un expediente de expropiación depende de lo que decía Daniel, de localizar, de dónde está, quién es, ¿no? Ya eso lo sé. Ya veremos en esto que han presentado hoy de la licitación del tercer carril de la autopista. Vamos a ver. A ver las expropiaciones. Vamos a ver, ¿no?, en qué acaba eso, ¿no? Nosotros cuando continúa este proceso de junio de 2018, pongo en conocimiento que la obra está licitada y adjudicada. Sí. O sea, a día de hoy la obra está adjudicada a espera de que el ayuntamiento adquiera el terreno. ¿Cómo se adquiere el terreno? A través de la expropiación. Pero ese expediente no termina de salir. Ya, porque las Chumberas es un tema muy singular, porque claro, vamos a ver, yo no sé si es la primera vez o de las pocas veces que la administración actúa sobre, porque estos son viviendas privadas al fin y al cabo. Nacen como protegidas. Exacto. Nacieron como protegidas y ese es el cauce por el cual se pudo... se tiene que hacer entender o comprender al Ministerio de que había que hacer una actuación sobre esto. Una actuación, exactamente. ¿Dónde se agarran? ¿En eso? ¿En que nacieron? En que nacen protegidas y afectadas por el cemento. Exactamente, que tuvo la afección esa, de cual se oxidaba, como vemos en la pantalla, se oxidaba las vigas. Esto no es una cosa nueva en España. Esto ya en España, en Barcelona, en Valencia, se han repuesto un parque de vivienda de 150.000 viviendas. En Mallorca también. Y aquí en Tenerife, en los años 90, y en La Palma, también se repusieron viviendas afectadas también por la luminosis. Viviendas en Los Realejos, viviendas en Adeje, me parece que fue, en La Palma también, en el año 90 con Felipe González de presidente. Sí, pero en el caso de las Chumberas corrieron mucho más años y más legislatura. Exactamente, claro. Corrieron mucho más tiempo. Se vino a detectar en el 2009. Entonces, el gobierno asume que es una falta. Cuando el Ministerio de Vivienda tenía las competencias sobre vivienda, eran únicas, teníamos una administración centralizada, ¿no? Asumen que fue una falta, a ser protegido, que fue una falta de inspección por parte de ellos, el hecho de que no se estuviera revisando las construcciones de ese tipo y que se utilizó un cemento que no era el adecuado y que luego se veía que tenía caducidad también en el tiempo. Vamos a ver, el Ministerio dijo el otro día, en esa reunión que hemos visto, es que, bueno, que mientras se llega al 15, después del 15, lo que sí van es a seguir financiando el alquiler de las personas que no están en casa. Exactamente. Los puntales, en fin, todo este tipo de cosas. Pero dijo, yo entendí, por la secretaria de Vivienda, que, bueno, al menos este mes. Dijo, entendí. Yo espero que sean 2, 3, hasta que se solvente el asunto. Yo creo que también, vamos, el alcalde fue el mismo día 29, me parece que fue la reunión. 29. Aterrizó y se fue directamente a las Chumberas a una asamblea. Y allí dijo que se sabía la asistencia de esta nueva reunión y que que por lo menos se garantizaba el dinero de los alquileres, de la nueva inspección
a viviendas que le habíamos exigido y los nuevos apuntalamientos que pudieran ocurrir. Ya. Claro, nosotros entendemos que eso sigue, porque al no poder coger dinero para que está en el convenio para estas actuaciones, pues estábamos en un limbo. Y afortunadamente la comisión de seguimiento dijo que los alquileres y las nuevas revisiones iban a estar. Pero no nos puso plazo, nos dijo que estaba garantizado. Que estaba garantizado. Yo escuché, tendré que recuperar, que ahora no tengo capacidad de recuperar aquellas declaraciones, pero vamos, que igual fue un desliz de la responsable de vivienda del Ministerio. O lo digo por decirlo. O a lo mejor es bueno porque significa que el día 15 se resuelve todo. Vale. Y entra todo dentro del nuevo convenio. Y ya se puede utilizar ese dinero. Vale. ¿Cuántas personas están fuera de casa? ¿Cuántas familias están fuera de casa? Ahora mismo hay sobre 100 y pico familias o más todavía que tenemos que están fuera desalojadas de hace más de 10 años. Y bueno, sí es verdad que existe preocupación por el tema de los alquileres, sobre todo en esa reunión que tuvimos en esa asamblea con el alcalde, y el alcalde lo garantizó, que se iba a seguir pagando los alquileres, y sí es verdad que las familias están muy angustiadas porque no saben lo que va a suceder, y más con este gobierno que tenemos en el gobierno central, las dos propuestas que dan, que la verdad que nos sentimos un poquito, pues bueno, en el vaivén, ¿no? Pero sí es verdad que yo inclusive se lo dije al señor alcalde que esperemos que el día 15 traiga buenas noticias, porque si no está claro que los vecinos otra vez iremos a la calle y a luchar por lo nuestro, ¿no? Ya. ¿El cuándo me dijo? El día 15 el día de febrero. 15, pero el día 15 habrá una reunión. Habrá una reunión en Madrid, se va a hacer una asamblea, y en esa asamblea esperemos que traiga buenas noticias de que los servicios jurídicos de las administraciones canarias pues hayan llegado también a lo que... Sí, porque aquí lo que se está estudiando es el dictamen de la abogacía de la abogacía del Estado. Vale. Y se han tomado un tiempo. Se han tomado 15 días, un poquito más. Porque es que prácticamente fue llegar a Madrid y tener ese informe. Entonces, sí, pues, bueno, vamos a ver. El día antes, que nadie se engañe, el día antes el Ministerio emitió un comunicado, que lo dijimos aquí, en el que decía que iba a proponer al Gobierno de Canarias un informe, un dictamen de la abogacía del Estado. Bueno, que ellos no lo supieran, no lo sé, pero eso se dijo el día antes. El día antes la prensa estaba enterada de esas cosas. Pero no tenían el contenido de... No, claro. Nos dicen a nosotros. El contenido no lo tenían, eso es verdad. El contenido no lo tenían y se enteraron ese día. Dice, fue bajarse del avión y tenerlo. Nosotros lo que queremos llegar al día 15, que se resuelva el asunto ya sin más dilación. Estás pasando imágenes... ¿Y si no? Pues lo que ha dicho el compañero Dani y lo que hemos hablado, inclusive el compañero Eduardo, que lo tenemos aquí fuera esperándonos, que no ha podido estar en la mesa. Haremos acciones de algún tipo para que se nos vuelva a oír otra vez. Si tenemos que ponernos las camisas naranjas otra vez, nos las pondremos. Y si tenemos que fastidiar a los vecinos cortando otra vez nuevamente la autovía, la vía y la rotonda de Alcampo, pues lo haremos. Yo espero no llegar a esa situación. Las 4 administraciones están concienciadas de que existe un problema en las chumberas, existe un problema de aluminosis, existe un problema de que es peligroso vivir bajo puntales, existe un problema que es peligroso no solo vivir ya en las casas, sino en los espacios públicos. Nuestras plazas, a día de hoy, están con volardo para evitar que los cascotes de los bloques caigan sobre las plazas donde pueden jugar los niños, donde se puede pasear diariamente para ir a algún comercio. Entonces, toda esa concienciación que hay sobre el problema de las chumberas, sobre el peligro que es hoy vivir en las chumberas, espero que se vea reflejado el día 15 en un convenio. Sí. Vale, usted me iba a hacer una referencia a las imágenes. No sé si a estas o las anteriores. No. Estas imágenes, como ve, son apuntalamientos dentro de la vivienda de las chumberas. Sí. A eso habría que sumarle huecos de escalera, no solo viviendas, sino huecos de escalera también. Por ejemplo, un dato es que el de correo no sube cartas certificadas a la vivienda, la deja debajo. ¿Está bien? No. El de la bombona, muchas veces, sí, imagínese un hueco de escalera apuntalado, una que ni cabe con la bombona, y también se niega muchas veces a subir bombonas. Pero hay viviendas en las que no vive nadie ya. Hay parte de esa gente que está fuera. La gran mayoría. Hay otra gente que por tener un cuarto apuntalado no ha querido irse también de la vivienda. Entonces ellos pueden vivir. Las chumeras también se va degradando también en lo físico y también vamos envejeciendo la cantidad de personas que hay. La gente nueva no invierte en las chumeras, tal como está la situación. Sí. Entonces hay mucha gente que se le han ido hijos y, bueno, pues dicen, no conozco otro sitio, tienen miedo. Esto crea mucha incertidumbre, mucho miedo a perder lo suyo. Y el tiempo casi le da la razón, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí. Pues
viven con puntales en su casa. Mire, hoy ha habido sesión plenaria. Antes de que Clavijo se fuera a Madrid, respondía a preguntas, por ejemplo, de Podemos, y ha dicho Fernando Clavijo, ha asegurado que las administraciones del archipiélago no van a dejar tirados, bueno, fuera, ¿no?, a los vecinos del barrio Las Chumberas, afectados por la luminosis. Insisto, estoy leyendo, lo manifestó durante la sesión de control del Parlamento de Canarias tras ser cuestionado por Podemos sobre el proceso de validación de certificaciones en relación a los 25 millones de euros recibidos desde el año 2011. Son 25, ¿no? Sí, sí. 2011. Del conjunto de administraciones públicas para la reposición de las viviendas Las Chumberas. Termino. Clavijo aseguró que este proceso de validación de certificaciones va adecuadamente a pesar de las dificultades que se han encontrado, afirmando que desde el año 2008 se detectara la luminosis y se ha trabajado para resolver la situación. Y concluyó, en este sentido, indicó que desde el año 2011 hasta ahora se ha hecho mucho, señalando que han repuesto viviendas y se ha trabajado con el Gobierno central para que llegaran los recursos, entre otras acciones. Bueno, fue una respuesta a Noemí Santana de Podemos. A mí lo que me gustaría es que los partidos de carácter nacional exigieran, inclusive que han apoyado al Gobierno central, exigieran al Gobierno central que ese día 15 se venga con un convenio firmado. Y toda aquella actuación que por parte de los partidos suponga tener dudas sobre las certificaciones, sobre el dinero, pues que lo hagan en los sitios o en los estamentos oficiales, como son en sus respectivos plenos de las respectivas instituciones, o el que quiera ir a un juzgado, que vaya a un juzgado, pero que no nos ponga a nosotros contra el dimi direte de dónde está la financiación, puesto que el alcalde ha dicho en asamblea ante todo el mundo que la financiación está. Además, es extraño que haya una licitación y que se haya hecho sin dinero. A mí me cuesta creer. Ya. Mire, voy a dar paso a algunos mensajes. ¿Les importa? Vale. Eso pasó por la extensión de Oramas y Canarias sufrió por Coalición Canaria, en relación al Congreso, entiendo. Ya han terminado la iglesia del Redentor de Menis y de sus alrededores. Ahí sí hay dinero. ¿Algo que decir, presidente? Ahí eso todavía se está trabajando en ello y bueno, pues sí es verdad que es una obra que ha llegado a tener pues unos premios increíbles por el arquitecto. Y bueno, todavía se está terminando, ya está en la fase final. Y bueno, esperemos que en breve pues esté ya terminado. Bueno, la crítica dice que ahí sí que hay dinero. Sí, ahí sí hay dinero invertido. Pero bueno, dinero, en esa época... ese es dinero del Gobierno de Canarias, ¿no? Me parece, era solo. Sí, el Gobierno de Canarias solo. Y también estaba el obispado. Es del obispado. El obispado. Se refieren a los alrededores del espacio público alrededor de la iglesia. Bueno, que ahí se casó el arquitecto, además, ¿no? Creo que ahí mismo se casó, sí. ¿Qué fue de la reforma del Parque de las Chumberas y dar uso al pequeño auditorio al aire libre que hay allí? El pequeño auditorio. Bueno, será... vale, la parte alta, arriba. Hombre, por lo menos de todo lo que la Asociación de Vecinos y la Junta Directiva, en este caso, pues hemos reclamado en el parque las mejoras que cuando aquel entonces lo llevaba el señor Javier Abreu, pues poco o nada nos hizo caso, también hay que decirlo. Y bueno, pues una de las cosas que veíamos en peligro, sobre todo en ese anfiteatro, que era que habían hierros por fuera y bueno, conseguimos finalmente arreglarlo y se han hecho actividades, en el parque se han hecho bastantes actividades. Y bueno, pues ir poco a poco con eso. Bien, voy a terminar ya porque ya me está esperando el presidente del Colegio de Médicos, pero dice alguien, perdón por mi ignorancia, quisiera preguntarles una duda. Mis padres hicieron la casa por los años 60 pidiendo préstamos desde 10 al 20%. Sí, en ese entonces eran altísimos, ¿no? Nuestra casa tiene problemas estructurales por el mismo problema con el cemento y aceros. A estos vecinos se les va a reconstruir su vivienda y hacerlas nuevas. Nosotros nos las tenemos que pagar porque nadie nos ayuda, ni a los puntales, ni proyectos, ni alquiler. No nos dan un euro. ¿Por qué a estas viviendas que son privadas sí? Qué angustia, dice alguien, es la reflexión. Hemos dicho que la situación es que las viviendas de las Chumberas empezaron como viviendas públicas. Como viviendas protegidas. Viviendas protegidas, ¿no? Vale. Y todavía tienen que tirarlas y hacerlas nuevas. Este es otro comentario. No quedan años de espera todavía. Mi apoyo a esta gente. Si yo compro un piso inservible, dentro de poco tendré un piso de primera. ¿Les consta que eso se está haciendo? No. Eso se ha escuchado muchos rumores de que me compro una casa ahora por un valor inferior y después voy a tener una casa por un importe superior. Claro, o sea, yo le compro a alguien la casa de las Chumberas y después me la van a hacer nueva. Para eso legalmente se han hecho con los servicios jurídicos, ¿no? Sí, exactamente. Y la ley evita que compre una vivienda
unos años antes de que se empiece el proyecto de reposición de las chumberas. Y en este caso estamos en ese plazo, ¿no? Sí, estamos en ese plazo, no se puede. No se puede. También indicar que las viviendas pasarán en su momento a ser de protección oficial. Nuevamente. A ser vivienda pública, pasan a ser protegidas también. Ya. Para el caso de esa pregunta de esa señora, que me imagino que no le interesará que no le interesará que su casa sea protegida. Imaginemos, ¿no? La buena noticia que el día 15 dice, bueno, ya hemos desbloqueado esto con el Estado, y ya venga, tenemos todo 2019 para adelante. Alguien decía aquí, hay que tirarlas, hay que sacarlas adelante. ¿Se ha hablado de plazos una vez que empiecen las obras? Sí, 32 años a 32 meses. De 24 a 32 meses. 32 meses. Sí, y bueno, todos sabemos que... Sí. Uno llega a las chumberas y ve muchos bloques. ¿Estamos hablando de todos los bloques? ¿De todas las chumberas absolutamente? Estamos hablando solo de la primera fase. Ya después queda la segunda y la tercera fase, que ahora mismo... ¿Pero están enfermas? Sí. Hay viviendas, concretamente 10 viviendas que no están afectadas por este problema de la luminosis. Que esa de momento pues están en stand-by y de momento pues están dentro de los convenios. Después pues desde el Ministerio habían dicho de que pues obviamente no se iba a reponer y bueno, están en esa lucha, pero todavía queda la segunda y la tercera fase, que es luchar todavía. Wow. Por eso que aquí estamos hablando que vamos a tener muchos años de lucha por delante con los vecinos, ¿no? ¿Qué nos queda? Esperar. Nos queda esperar el día 15. Lo digo para que no te vayas con maguas. Nos queda esperar el día 15 y espero que se refleje en un convenio, definitivamente, que la primera fase ya está resuelta y que los bloques y las palas y los picos entren en 2 meses, como más. Presidente, gracias. Muchas gracias. Daniel, gracias. Don Ricardo, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya veremos, a ver qué pasa el día 15, si las meigas son favorables. Esperemos que sí. Ya veremos, bueno, es una cuestión de que se pongan de acuerdo. Ya ven ustedes, la última reunión que ha mantenido Fernando Clavijo con la ministra de Hacienda no ha cristalizado, al menos como ellos querían. Pero dicen que van a seguir luchando. Vamos a ver si la de las chumberas sí termina a cristalizar. Es una cuestión de encajes jurídicos, ¿no? Principalmente de encajes jurídicos, porque dinero hay. Bien, con el presidente del Colegio de Médicos hablamos de inmediato, aquí, en un día más. Gracias, señores. Feliz regreso a casa otra vez. Muy buena. Muy bien. Venga, vamos adelante. Bien, venga, son las 10 de la noche, en punto, si me quedan unos segundos, en punto. Estamos en un día más. Este programa lo emitimos en el Día de Televisión de lunes a jueves, aunque este jueves, aviso, no estará aquí Leopoldo Pérez ni José Carlos Alberto porque no tenemos programa. Ya empieza la programación del Día de Televisión en carnavales. Quedan ustedes avisados. El jueves tendremos retransmisión ya la primera fase del concurso de murgas infantiles y después, como cada año, nos iremos al concurso de murgas del norte, etcétera, galas. Estamos en carnavales, es lo que toca. Hombre, una de las preguntas al presidente del Colegio de Médicos sería: ¿goza usted de buena salud? Seguro que sí, pero ¿goza la sanidad canaria de buena salud? ¿Tiene achaques? Pero claro, no serán intrínsecos. Digo, no lo sé, señor Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Digo intrínsecos que no se los produce ella, no son autoinmunes. Igual están inoculados por otra parte, ¿no? Sí, inoculados por depende por de quién muchas administre, partes. depende de quién administre. Por las partes políticas y por otra serie de cosas que quieren estar en la sanidad. Hombre, la sanidad canaria goza de una salud adecuada a la inversión económica que se ha hecho. Ya. El gran problema es que desde que se hicieron las transferencias, Canarias tenía unas infraestructuras y unas dotaciones económicas muy bajas. Eso lo decían los propios políticos cuando decían que había un déficit histórico, que ya no se habla de eso. Bueno, el problema es que ahí hay dos opciones: o conseguían que el gobierno pusiera más dinero, el gobierno nacional, o ellos invertían más dinero. Han habido un montón de etapas, un montón de legislaturas en donde el gobierno de Canarias unas veces invertía más, otras veces no invertía prácticamente ni siquiera la media nacional. Sumando todas esas etapas hasta el día de hoy, es una sanidad que no se ha invertido lo suficiente.
Entonces goza de una salud adecuada dependiendo de lo que se ha invertido. Pero, por ejemplo, ahora mismo, y hay una cosa que la gente lo ve porque es evidente, los hospitales públicos están trabajando a su máxima capacidad. Trabajan por la mañana, trabajan por la tarde y parte de la noche. O sea, los hospitales públicos están trabajando a su máxima capacidad, de acuerdo con el personal que tienen y las camas y los quirófanos que tienen. Es decir, están ocupados permanentemente. ¿Pero se está operando de tarde y se está operando de noche? Sí, en todos los hospitales públicos. El gran problema es que aún así no damos abasto suficiente. Y si a eso sumamos las concertaciones en las clínicas privadas, tampoco damos abasto suficiente. Con lo cual hay una cosa que está clara, hay que invertir más. Y hay que invertir más en personal, hay que invertir más en infraestructura y hay que invertir bastante más en tecnología. Es verdad que en los últimos años se ha hecho un pequeño esfuerzo en ese tipo de inversiones. Me refiero en los últimos 2 años o así. Pero el esfuerzo es todavía insuficiente para las necesidades que tiene Canarias. Consecuencia de eso, y lo ve todo el mundo, las grandes listas de espera, que aunque se han disminuido, todavía están por arriba de lo soportable. Tenemos las listas de espera más altas de todas las autonomías españolas, pero porque no tenemos recursos ni de personal, ni de infraestructuras, ni de tecnología. Mire, aquí hablando con el señor de la Barreda, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, en los últimos datos, porque además fue una rueda de prensa dando los datos de listas de espera en Gran Canaria y ellos dando sus datos de lista de espera en Tenerife. Había una confrontación directa entre ambos, ¿no? Hasta el punto de que decían de que el Gobierno de Canarias, o en este caso la Consejería de Sanidad, lo que está haciendo es maquillando los datos de la lista de espera. O no al menos como los contemplan. Vamos a ver, a mí no me gusta dar datos de la lista de espera, en el sentido de que yo no lo sé. Y muy difícilmente lo sabe nadie. Pero lo que está claro es que se están haciendo cosas mal y que la lista de espera tiene cosas irreales. Por ejemplo, toda la gente que lleva mucho tiempo en lista de espera suele repetir o pedir consultas para su médico de cabecera, para preguntarle al médico de cabecera cómo está su situación, porque no lo saben, saben que están en lista de espera, pero no le han dado una fecha. Y entonces, bueno, el paciente se preocupa cuando pasa un tiempo y se lo vuelve a preguntar a su médico. Su médico no le sabe decir porque no existe, es un control que tiene la administración, no la tiene el médico. Que es otra de las cosas que pedimos, que los médicos vuelvan a recuperar sus agendas para que le puedan contestar a sus pacientes. De eso le iba a preguntar. Mire, en una sociedad tan tecnificada y donde Hacienda sabe exactamente todo lo que hacemos, ¿no? Probablemente uno va a la justicia y se pierden los papeles, o más que se pierden los papeles, es lenta, o un juzgado no sabe si al otro lo están procesando, pero tú vas a Hacienda y da igual donde pongas el pie, que saben exactamente. O sea, que hay posibilidades de saberlo. ¿Por qué no hay posibilidades de quitarle esa ansiedad al paciente sabiendo exactamente cómo va su proceso, haciendo una consulta directamente en un sistema informático? Uno cuando compra algo por correo sabe perfectamente por dónde va el paquete, ¿no? Sí. Vamos, sería tan fácil como poner las listas en el sistema informático del Servicio Canario de Salud. El médico ponía el nombre del paciente y automáticamente le saldría cuál es su situación, cómo está y cuál es su lista. Aunque le pongan en espera, ¿no? Aunque lo pongan en espera, pero sabría cómo está. Claro. Entonces, si no se pone y el médico no puede llegar ahí, es porque a alguien no le interesa que esos datos los tenga su propio médico. Y siguiendo, por ejemplo, lo que le decía antes, eso genera consultas. ¿Es ese señor que está generando consultas en lista de espera simplemente para preguntar eso un paciente que está en lista de espera? Sí, pero es que está generando excesivas consultas sin necesidad por no tener ese dato al médico. Que a su vez lo manda al especialista y el especialista le vuelve a contar lo mismo. Mire, yo no sé cómo está su lista de espera. Con lo cual se está creando un bucle, con lo cual esa lista de espera, tan solo con eso, ya es falsa. Pero a mí hay una cosa que usted acaba de decir esta noche que me llama poderosamente la atención. Recuperar las agendas. ¿Cómo que el médico no tiene el control de su agenda? Hubo un tiempo, y a mí no se me caen los anillos por decirlo, que se dijo hace ya muchísimos años que los médicos estaban utilizando el control de las agendas para un poco poner los enfermos que ellos querían y tal y cual. Nada, yo no digo que no haya algún enchufado que porque eso hay en todos lados, pero nada más lejos de que eso fuera una realidad. Fue casi una disculpa que tuvo la administración para montar
todo ese servicio de listas de espera y controlarlo con un personal administrativo. Ya. Entonces ellos recuperaron eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí salen muchas cosas. Primero, yo doy los datos que a mí me interesan, y segundo, yo dentro de esa lista de espera, cuando concierto lo que quiero, porque yo sé todo lo que hay. Claro. Yo no concierto, si a mí me interesa concertar o le interesa pues patologías sencillas, muy rentables, yo de esa lista de espera cojo todas las patologías rentables, sí, y las concierto con una clínica concertada. Si el médico tuviera esas agendas, ese follón que se podría crear sería más difícil. Pero mire usted, diciéndome eso, se le coarta al médico la libertad de prescripción, por ejemplo. No se le coarta con esa libertad de prescripción, pero sí la libertad de información a su paciente. Ya, pero cuando yo digo de la libertad de prescripción, entiéndame. Mire, yo he ido al médico recientemente para una tontería, que era una cuestión de la piel, pero vamos, que era de fácil resolución. Y ese médico me transmite, mira, el protocolo dice que hay que hacerlo de esta manera. Eso te lo puedo quitar yo en un santiamén, ¿no? Pero hay que hacerlo de esta manera. Y además, cuando el médico quiso hacer algo que no estaba en el protocolo, aquella máquina casi explota. Y yo le pregunté, ¿pero qué control tiene usted sobre esta cuestión? ¿Está prescribiendo usted o está prescribiendo la máquina? Y la respuesta del médico fue, no, prescriben otros que a veces no son ni médicos. Sí. Vamos a ver. Eso me pareció escandaloso. Sí, escandaloso. Primero está el que no controla su lista de espera. Y la segunda parte es que la Administración crea una serie de protocolos de actuación que intenta obligar a los médicos a seguirlos. Y se los intenta obligar ¿cómo? O lo sigue o la programación informática se bloquea. Claro. Con lo cual el médico ahí le queda poca opción. Y bueno, pues tiene que seguir esos protocolos. Nosotros creemos que la opinión del médico en el diagnóstico y el tratamiento debe estar sobre ese tipo de protocolos y guías que puedan generar los políticos. Pero en su opinión, ¿eso para qué se hace? ¿Para controlar el médico? ¿Para controlar el gasto? A ver, eso se hace para montar un sistema artificial donde ellos puedan decidir qué es lo que va primero, qué es lo que va después y quién tiene esas competencias. El consejero acaba de hacer unas declaraciones hace unos cuantos días donde dice que va a contratar 400 y pico profesionales. Lo tengo, 465 médicos y enfermeros. Exacto. Enfermeros de AP, voy a preguntarle... Sí, de atención primaria. Atención primaria. El problema que hay en eso es que dicho así, dice, ay, pues está muy bien. Bueno, pero es que el problema es que son solo 80 médicos de atención primaria. El resto hay 15 pediatras y el resto son todo enfermería. Y a continuación dice que va a darle a los enfermeros, a través de guías y protocolos, capacidad de resolución de problemas. A ver, un momento, permítame un momento. No se me adelante porque me gustaría que los televidentes oyeran esto de mis palabras porque es un párrafo. El plan prevé la contratación de 85 médicos de familia y 20 pediatras en los próximos 3 años. Esto es 2019-2021. Así como, entre comillas, potenciar la labor de enfermería con más capacidad resolutiva, asumiendo el triaje, gestión de la demanda, la patología de baja complejidad en el apoyo de la prescripción, circuitos y protocolos de actuación basados en la evidencia con capacidad absolutiva, gestión de casos en las zonas básicas de salud. Vamos a ver, yo he leído esto 3 veces y yo entiendo que entiendo un poquito, ahora usted me lo explicará en Román Paladín. Entiendo que a los enfermeros se les va a permitir prescribir determinadas dolencias. En determinadas dolencias de no muy alta complejidad, el enfermero, es lo que dice en español, va a poder prescribir de acuerdo a un protocolo. Pero es posible entonces que pueda prescribir. No es posible porque la ley dice que el protocolo... Vamos a ver, las competencias del médico en diagnóstico y tratamiento son competencias de la medicina, es decir, del médico. Sí. No le podemos poner competencias de la medicina a otros profesionales de la sanidad. Sin embargo, los políticos se lo están queriendo saltar, probablemente por un problema económico. Pero claro, ese problema económico que ellos resolverían de una manera más barata, lo que va a implicar es un déficit de calidad y que a la gente pues la pudiera atender de una manera no como la gente entiende, que va al médico para que lo diagnostique, lo trate y le diga todo el médico. En ese caso lo vería un enfermero.
Bueno, eso si se le dice así a cualquier paciente, el paciente no lo entiende. Y eso tiene a su vez una segunda parte. Cualquier persona que vaya hoy a un centro de salud se encuentra que delante de la consulta del médico ahí hay un montón de gente que no para desde que entra hasta que termina su horario. Sí. Y encima sobrecargadísimo. Sin embargo, las consultas de enfermería están muchísimo menos sobrecargadas que la del médico. Muchísimo menos. Vamos a ver, si usted tiene una consulta de enfermería menos sobrecargada que la del médico y unos médicos totalmente sobrecargados, usted me dice que va a contratar 260 enfermeros y 80 médicos. Eso es un disparate. Contratará usted 260 médicos y 80 enfermeros. Dice, no, es que necesitamos un enfermero por cada médico. Oiga, si ahora no lo hay, que puede ser que en algunos casos no lo haya, los que están menos sobrecargados que los médicos. Y usted va a contratar enfermeros y les va a dar más competencias, es decir, más trabajo, pero más trabajo de algo que no son sus propias competencias profesionales. Lo que me está queriendo decir es que los enfermeros serían trabajos de médicos. Harían trabajos de médicos de poca complejidad. Pero si yo voy allí, entonces la calidad que voy a recibir no es la que me tiene que dar un médico. O sea, ni la que entiende cualquiera que le debe dar el sistema sanitario público. Pero estoy hablando con el presidente del Colegio de Médicos. ¿Ustedes van a alzar la voz en este aspecto? No, vamos a alzar la voz. Ya la estamos, porque esto fueron unas declaraciones de hace 4 días. Y ya estamos pidiendo las reuniones, ya le hemos dicho que no vamos a pasar sobre ese problema y que vamos a armar una pelotera tremenda si eso se lleva a cabo. Y que, por supuesto, 80 médicos en 3 años, vamos, como mucho 80 médicos en cada año, pero que aún así serían insuficientes, porque serían menos de los que se necesitan. Ya, pero 80 médicos en base a qué? ¿A la prospección que hay? ¿Salimos de la universidad, los preparamos, el MIR, etcétera? ¿O es que no tenemos médicos en la reserva, ya médicos formados como tal? Eso es otro problema añadido. Vamos a ver. Como no hay suficientes plazas MIR, la ley española dice que para contratar en el sistema público tienen que tener la especialidad. En este caso, atención primaria, la especialidad de medicina de familia. Como no ponen suficientes plazas MIR para que sacan suficientes especialistas de medicina de familia, faltan médicos especialistas. Pero a su vez de la universidad salen mucho más que las plazas MIR que hay. Con lo cual hay una bolsa de médicos que han terminado su carrera, pero no han hecho el MIR y están ahí parados. ¿Qué es lo que hace la administración? Está contratando estos médicos y otros que vienen del extranjero de una manera eventual. ¿Por qué les interesa mantener esa situación? Porque ese médico eventual le sale mucho más barato y aparte de que le sale mucho más barato, hoy te contrato, mañana no te contrato. Es decir, no tienen contratos dignos como debían de tener todos los médicos. Ya. Eso. Y no crea más plazas de especialidad porque tampoco le interesa. Señor Martín, se me hace tan... Yo voy a decir complejo, pero no, se me hace tan repetitiva esta historia. Llevo en este trabajo unos años y es posible que tengamos el mismo problema desde hace tanto tiempo. Eternamente. Si nosotros luchamos continuamente con eso, ya llevamos... ¿Cómo puede ser posible? Llevamos años diciendo que las plazas de médicos de MIR son insuficientes. Ellos dicen que no hay médicos, pero se les olvida lo que yo digo siempre en la coletilla. No hay médicos especializados, porque usted no saca las suficientes plazas MIR porque no le interesan. Pero médicos que salen de la facultad sobran. Ahora mismo hay miles de médicos en paro. Ya. Hay una serie de WhatsApp miles de médicos en paro. Seguimos por ahí. Perdona, es que me estaba viendo un WhatsApp, es que llegan muchos mensajes. Voy a dar paso a los mensajes, Voy a dar paso a los mensajes, pero déjenme que haga primero las preguntas. Después me quedaré unas para el final. Me llega una foto, pero... yo no sé si esta foto es de ahora, es un cartel que ha puesto alguien adrede. Si quieres la ponemos, pero lo digo a realización, pero no lo sé, me gusta verificar las cosas antes de ponerlas. Están haciendo con los servicios públicos, dice alguien, me gustaría preguntarle a la ministra de Sanidad si considera que voy al centro médico con mi hijo. Alguien ha puesto un cartel fuera que dice, pero es que no sé si esta foto pertenece ahora, que dice la gripe se cura sola, no hace falta acudir al centro de salud. Pero es que no sé si es una broma o no es una broma. Tampoco me imagino que esto lo haya puesto un médico.
No. Lo digo porque los bulos corren, ¿eh? Los bulos corren. No voy a quedar yo otra vez ser presa de los bulos. O sea, con mucho cuidado. Porque nos llegan fotos y no sé. Si alguien me verifica que esta foto la sacó esa persona y me verifica que eso lo vio pegando un enfermero o un médico, yo la pongo. Pero si no, no. Es porque a eso me dedico. A eso nos dedicamos, lo que hacemos este trabajo. La gripe produce bastantes muertes todos los años. Sí, claro. Con lo cual, decirle a una persona que tiene gripe o que sospecha... Una cosa es que se confunde una gripe con un catarro normal. Claro. Pero una persona que sospecha que tiene gripe, decirle que no acuda a su médico es un disparate. Por cierto, hablando de eso, ahora volvemos a la situación laboral de los sanitarios, de los médicos. ¿A usted le ha sorprendido esta... No la gripe. ¿A usted le ha sorprendido que el Servicio Canario de Salud o los hospitales o las urgencias hayan llenado como se han llenado por el tema de la gripe? No por la gripe en sí, sino, no sé, por la previsión, por la falta de previsión. No sé cómo preguntarle esto. ¿Ha habido falta de previsión? ¿Es una mala previsión o nos hemos desbordado de verdad? Urgencias está casi al borde del desbordamiento prácticamente todo el año. O sea, está prácticamente a tope todo el año. Basta que ocurra cualquier situación fuera de lo normal, que puede ser una gripe o cualquier otra cosa, y entonces empiezan a aparecer camas en los pasillos y todo lo demás. Es decir, los hospitales, pero no es por... Los profesionales se matan por dar una buena atención, pero los hospitales no tienen capacidad, que es lo que decíamos al principio, no tienen capacidad para absorber toda la demanda que hay. Es indudable que hacen falta más médicos de atención primaria, más servicios de urgencia y con más capacidad en camas, en medios, en tecnología. Y claro, si están todo el año al borde del colapso, al borde, haciendo lo que pueden, basta cualquier situación que sea fuera de lo normal, se desborda. Eso ya yo diría que eso casi no es noticia, es lo normal. ¿Se puede prever eso? Sí, poniendo más espacios, más camas, más personal médico en urgencia. Se puede prever creando más servicios de urgencia, lo que se llaman PAP, puntos de atención continuada fuera de los hospitales, y dotándolos de tecnología para que la gente confíe en ellos. Lo que no pueden hacer es decir, vaya usted a su centro de salud en vez de ir a su hospital, y que en su centro de salud lo único que tengan sea un fonendo. Hay que poner una radiología básica, hay que poner una analítica básica para que por lo menos bastantes casos se puedan resolver en esos puntos de atención continuada. Incluso ecógrafos, que eso es verdad, últimamente se está mejorando bastante en la tecnología en esas partes. Pero hay que enseñar a los ciudadanos a confiar y a tener esos puntos que todavía no funcionan a plena capacidad con esas tecnologías puntas. Mire, otra de las polémicas, por llamarlo así de alguna manera, ha sido hace unas semanas los enfermeros dijeron, oiga, para controlar la obesidad en los colegios estaría bien que hubiera enfermeros. Yo pensé que los enfermeros estaría bien que estuvieran en cada colegio, porque a mí me sorprende, por ejemplo, esto es una percepción personal, a mí me sorprende cómo colegios con 1000, 2000 alumnos, 400 el que menos, ¿no? Pero con tantos alumnos, por ejemplo, no hay un sanitario. Los niños se estrompan todos los días. Todos los días hay hematomas, dientes rotos, te caes del árbol, te caes del columpio, ¿no? Digo, bueno, pues yo creo que la presencia de un enfermero no estaría mal para esa primera asistencia. Y esta mañana, hablando con un colega que conoce bien la profesión, me decía, no, y no solo para eso, incluso para que dé clases, ¿no? O primeros auxilios, o también es una forma de dar trabajo, por ejemplo, a los enfermeros, o vaya usted a saber si subimos el nivel, y a los médicos. Pero para controlar, por ejemplo, la obesidad, ¿no haría falta otro tipo de profesionales? Hombre, haría falta un nutricionista o un médico endocrino como mínimo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, casi años de esto, que en mi colegio, y no voy a decir cuál es, había un enfermero que estaba todo el tiempo abierto al colegio, y al mismo tiempo había un médico que iba 4 o 5 horas. Lo que hay que dejar claro es que hay patologías banales, como esta que usted ha nombrado, que puede solucionar un enfermero, pero hay otras un poquito más complicadas, que el colegio tiene que decidir si lo mandan o no lo mandan a un centro de más categoría, que ahí lo tiene que decidir un poco un médico. Entonces, como mínimo, los colegios deben de tener, entre comillas, un médico de guardia, que ante esas situaciones se le pudiera avisar, él acudiera al colegio y valorara esas cosas que están pasando en los colegios. Por ejemplo, cuando a mí mis nietos, que están en un colegio y son pequeños, le han dado un golpe en la cabeza y ha tenido un chichón y un hematoma, pues enseguida se lo quieren llevar a un hospital. Hombre, mi hija afortunadamente me llama a mí, yo voy y lo veo y le digo, mire, el niño no tiene nada. Entonces, muchas veces
lo lógico es que hubiese ahí alguien con capacidad de decidir si merece la pena o no. Fíjese usted, ha dicho lo lógico. ¿Falta lógica aquí en esta administración? Falta mucha lógica y falta también un problema de capacidad de gasto o capacidad de ahorro, como lo quiera llamar. Porque no, si ahora se están haciendo cosas que me parecen muy interesantes entre la Consejería de Educación y la Consejería de Agricultura, para, por ejemplo, instaurar los ecocomedores o evitar la huella de carbono y en vez de tener los catering que cocinen allí, que me parece muy apropiado para combatir la obesidad, ¿eh? Eso sí me parece apropiado para combatir la obesidad, porque hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, el Colegio Maximiliano Gil en Tacoronte y otros en Tegueste y demás. Oiga, yo he visto a los niños ahí comer setas y comer tomates asados, porque el cocinero se empeñó, y estuvo aquí en este programa, en alimentar bien a los niños. Se les acostumbró el paladar, ¿sabe? Sí, sí, sí. Y son una maravilla. Hay 250 y pico, casi 300 alumnos. ¿Sabes cuánto van al comedor? La totalidad. Sí, es importante. Vale, eso es una prevención, ¿eh? Eso es una prevención, vale. Y si hay un matrimonio entre Consejería de Agricultura, que están haciendo experimentos, insisto, que me parecen interesantes, y educación, ¿por qué no hay con sanidad? ¿No dice que tenemos falta de profesionales? Existen. A ver, una de las funciones del médico... ¿En qué nivel? A ver, una de las funciones del médico de familia, que ahora los enfermeros están pidiendo ir a los colegios, sí, pero una de las funciones del médico de familia es, en su cupo, en su zona donde vive, visitar los colegios para hacer ese tipo de actividades. Lo que pasa es que si usted le pone al médico de familia claro, una consulta que la empieza a las 8:30 y la termina a las 3 y no le da tiempo para nada más y encima tiene que hacer visitas domiciliarias a los enfermos que tienen en los domicilios, pues si no le da usted tiempo para que vaya al colegio, no podrá ir. Yeah. Entonces no me sobrecargue usted a sus médicos y donde usted pone un médico ponga dos. Y entonces el médico podría ir a visitas domiciliarias, podía pasar por los colegios, podía controlar todo eso. O sea, los médicos, si usted se acuerda, los famosos APDs, que eran los médicos que habían antes en los pueblos y de visitas domiciliarias, los APDs no solo controlaban eso, eran los encargados de controlar el agua o cualquier cosa que tenían los ayuntamientos. Ellos analizaban el agua, veían que estaban en condiciones adecuadas, y estamos hablando de una época prehistórica y de unos médicos que desaparecieron porque decían que era mejor esto. Y efectivamente los centros de salud son mejor, pero el problema es que se les ha sobrecargado. Y entonces esas funciones que antes podía hacer un APD, pues ahora mismo lo tendrían que hacer los médicos de familia, y en sus competencias está hacerla, pero hay que dejarle tiempo para que vaya a hacer todas esas cosas. Si no les deja tiempo o no pone suficientes médicos, bueno, pues eso no se puede hacer. Yo no sé si esta sería la solución para los 1000 médicos que tenemos en paro, no lo sé. Pues sería una de las soluciones. Sería una. Porque para hacer eso no hace falta tener tampoco grandes especialidades. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de tener... por lo menos es médico. Sí. Insisto, a mí me parecía una virguería, ¿no? Que haya médicos en los colegios. Oiga, y si el médico no está allí con una mano sobre la otra, ¿por qué no lo ponemos también a dar algunas charlas, algunas clases? Es que es perfecto. Bueno, es que todavía hoy... En Japón los enseñamos a los niños a prepararse un terremoto. Podríamos preparar los nuestros para los problemas sanitarios. Todavía hoy hay médicos que están contratados por la Consejería de Educación para dar clases en los colegios. Son médicos que no trabajan en el Servicio Canario de Salud, sino en la Consejería de Educación, y dan clases en los colegios. Pero claro, esos médicos están contratados por la Consejería de Educación o por el colegio. Entonces, claro, no se ha puesto eso como una obligación, y los colegios han ido pasando de eso y le han pasado eso a la sanidad pública, que es una sanidad que no tiene en estos momentos capacidad. Ahora, eso, le aseguro que los médicos esos que están en paro estarían encantados de que un colegio le ofreciera un trabajo de 3 o 4 horas al día, o 5, para que diera clases, controlara las comidas, por ejemplo, controlara todo. Yo leo aquí una nota de la Organización Médico Colegial que dice que piden un incremento de presupuesto, plantilla y tiempo para el paciente de atención primaria. Y están hablando de las vocalías de urbana, rural, bueno, estas son las vocalías urbanas, rural de la organización. Sí, de lo que son médicos de familia. De lo que son médicos de familia, ¿no? Sí, están pidiendo eso, y están pidiendo que se les equipare a nivel nacional. O sea, hay médicos de familia que, según la comunidad autónoma, hay diferencias en sueldo de 2.000 euros. Porque mire usted, presupuestos hay, dinero hay.
Estamos en... Yo siempre he dicho en este programa que la calidad democrática se mide por los servicios que nos prestan, por la comunicación que nos llega, por la información que nos llega y por los servicios que nos prestan. Y a veces no nos damos cuenta de que la calidad democrática ha bajado mucho por las veces que nos maltratan. Bueno, si se ve, y es verdad lo que usted dice, si se ve las cosas, nosotros llevamos pidiendo eso mucho tiempo, sí, y sin embargo, en vez de darlo, lo que vamos es hacia atrás. España se comprometió con la Comunidad Económica Europea en disminuir 2 puntos del PBI en el dinero que invertían en sanidad. Y aunque ellos lo niegan, año tras año vamos viendo como el dinero que se invierte en sanidad es cada vez es mayor, pero también aumenta la población. Entonces, si hacemos una relación población a asistir a dinero que se invierte, cada vez se invierte menos. Se invierte menos en relación con la población que hay que asistir. Sí es verdad que cada año aumenta un poco, pero ese poco que se aumenta es insuficiente con la elevación de la población que soportamos. Y cuando hablamos de población, no hablamos solo de población que los nacimientos han disminuido, sino también turismo, también gente que viene de, en fin, todo lo que han metido en el sistema sanitario, que a veces no es población que existe en el propio país. ¿Usted es de la opinión que las listas de espera se reducirían si hubiera una atención primaria más eficaz? No se desaparecerían, pero se reducirían mucho. Es decir, no quería decir eso. Si le diéramos medios técnicos a la atención primaria suficientes, donde ellos pudieran resolver una mayor cantidad de problemas de los que resuelven hoy, con el apoyo de los especialistas de hospital, que es un apoyo informático o telefónico, la atención primaria podía resolver muchos más casos que no llegarían al hospital, y eso reduciría bastante las listas de espera. Claro. No desaparecerían, pero ahí volvemos al el truco hoy en día, y todo el mundo lo dice, está en potenciar la atención primaria. O sea, la población se envejece, tiene patologías muy amplias, porque es verdad que duramos más años, pero tenemos más patologías, y esas patologías deben ser tratadas en su mayoría porque son patologías crónicas, no son patologías agudas, y deben ser tratadas en la atención primaria. Sin embargo, la atención primaria ha estado abandonada durante muchos años y no le han dado los medios técnicos suficientes para resolver esas patologías en la atención primaria. La gente se acostumbró a ir al hospital, y ahora hay que no solo darle medios a la atención primaria, sino volver a convencer a la población que su médico de familia, una vez que le demos las tecnologías suficientes, está capacitado para resolver muchas patologías. Claro, esa es la cuestión. Mire, como hay cierta insistencia con el tema de la foto, venga, vamos a poner la foto, porque además me verifican por varios lados. Buenas noches. Hoy casualmente en el Centro Médico de la Orotava, en pediatría, había este cartel. El cartel es el que dice... pero es que, claro, y el cartel no tiene cuño, no tiene firma. La gripe se cura sola, no hace falta acudir al centro de salud. Ya vale de la foto, ya la hemos visto. Y alguien dice, sí, eso estaba esta mañana cuando mi hija llevó a su hija, y no es un bulo. Es en el Centro Médico de la Orotava, insisten, y había 4 escritos como eso. Estamos indignados, estamos hablando de niños. A mí se me hace muy duro, se me hace muy complicado. Lo que hay que preguntarle al señor, a la gente que puso eso, que no sé quién fue, es, ¿la gripe se cura sola? Es incierto. O sea, podía ser que los catarros sí, pero la gripe alguien tiene que diagnosticarla como que es una gripe y que es más o menos grave según el médico lo valore. Pero una gripe debe ser valorada siempre, si en caso de un niño, por un pediatra o como mínimo por su médico general. Decir que las gripes se curan solas es una temeridad, porque si resulta que esa persona tiene una serie de patologías asociadas, tanto sea niño como que sea adulto, que le van a agravar esas patologías, podemos tener un mal resultado, y eso no se puede recomendar, por lo menos desde el punto de vista médico, eso no se debe recomendar. Vale. No se puede. Voy a hacer una serie de preguntas que están aquí en el WhatsApp. Alguien pregunta, bueno, vamos a aprovechar que tenemos al presidente del Colegio de Médicos. Es una opinión personal, ¿eh? Usted es libre de responder o no. ¿Qué opina sobre la compra de edificio de Plasencia para los encamados?
¿Ve como médico ese edificio apropiado? Bueno, es una cosa muy sencilla. El edificio es absolutamente inapropiado porque es un edificio que debe ser para los servicios sociales, y un edificio para los servicios sociales, personas mayores con pluripatología, debe tener como mínimo una especie de jardines o terrazas o lo que sea, para que esa gente pueda, si vemos ese edificio, carece totalmente de todo eso. Aunque estén encamados, ¿no? Sí, y ante eso hay que decir otra cosa, que es la presión que están sufriendo los servicios sociales. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa polémica que habían 400 personas de servicios sociales ocupando camas hospitalarias, que cuestan mucho más? Bueno, pues siguen las 400 y más ahora. Y ya nadie habla de eso. ¿Por qué existen esas personas en los hospitales de agudos de tercer nivel? Existen esas personas en los hospitales de tercer nivel porque los servicios sociales no tienen camas suficientes. Sin embargo, hay centros de servicios sociales independientes, y hablo de, por ejemplo, lo que era antes el asilo de Santa Cruz, que ahora se ha reformado y creo que se llama Centro Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene camas de sobra y que la administración no contrata con ellos. Y hay otros centros del obispado de servicios sociales que les sobran camas y la administración no contrata con ellos. A mí me gustaría que me explicaran por qué. ¿Por qué, si necesitamos camas de servicios sociales que están ocupando camas de agudos en los hospitales del tercer nivel y gastando muchísimo dinero, los servicios sociales no contratan con los centros que tiene el obispado, o con, por ejemplo, ese centro que era el asilo de Santa Cruz, que ahora ya no es un asilo? Yo he estado allí visitándolo y tiene un nivel de calidad como para servicios sociales bastante adecuado. Tanto, yo he revisado las cocinas, las dietas, las habitaciones, o sea, me han llevado por todos esos sitios, y sin embargo las monjas se quejaban que no querían contratar con ellas. Y que entonces la gente que tenía ahí es gente que iba voluntariamente, ellos la tenían allí, pagaban una cantidad o no, dependiendo de sus recursos, pero que no había un contrato con ellos. Entonces, vamos a ver, hay otros edificios que se puede contratar con ellos. Y por supuesto que hay que hacer hospitales de servicios sociales, pero no caigamos en que esos centros de servicios sociales sean centros que parecen prisiones, es decir, donde un señor mayor con una pluripatología está encerrado todo el día en una cama sin poder salir de esa cama, a dar una vuelta en un carrito, a dar una vuelta en lo que sea. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Centros para que nuestros abuelos... es absurdo. O sea, los centros de servicios sociales deben tener unas características, llamémoslas hoteleras, que por ejemplo pueden no tenerlo en un hospital de agudos, pero aquello es una residencia para mayores. Me hace usted recordar una entrevista que estuve aquí, no fue con el sindicato de enfermería, fue con el colegio de enfermería, que decían, nuestros mayores están hipermedicados y eso se soluciona con más compañía, con más asueto, con más salida al campo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina del desequilibrio entre las islas capitalinas debido a la gran inversión del Hospital Negrín, que no ha tenido una compensación aquí en Tenerife? Yo añado, esa compensación se ve con el hospital, no sé si se puede llamar todavía Hospital del Sur y Hospital del Norte. No. Aunque pongamos a funcionar los hospitales del norte y del sur, que todavía no funcionan, con hospitales comarcales serían insuficientes. Mire, la población del sur ahora mismo, y se lo digo un poco eso, creo que está en 400, en las zonas grandes del sur están unos 400.000 habitantes. Es decir, una población mayor que la de Santa Cruz. Con una población mayor que la de Santa Cruz, el sur tiene plenamente justificado no tener un hospital comarcal, que no se termina nunca. La población del sur debería tener un hospital de tercer nivel en el sur, con plantilla y todo, y tecnología y todo, de tercer nivel, es decir, de máximo nivel, simplemente porque en el sur hay una población que justifica tener un hospital, y también porque la isla de Tenerife, hablando del Hospital Negrín, necesita que se haga un nuevo hospital. Es decir, necesitamos más hospitales en la isla de Tenerife. Mira, alguien coincide con usted, el sur por población no merece un hospital, el sur por población no merece un hospital por lo menos igual que alguno de los dos del área metropolitana. Es una pregunta. ¿No merece un hospital como los dos del área metropolitana?
Y no uno de segunda, como están haciendo, usted lo acaba. Bueno, no es de segunda, es un hospital comarcal, pero efectivamente es lo que acabo de decir. El sur necesita un hospital de tercer nivel, que es lo que se llama los 2 del área metropolitana. Alguien pregunta, ¿se sabe algo de la ocupación de las 2 plantas vacías del ambulatorio de Santa Cruz? Desconocía esta historia. Sé que lo están reformando y bueno, con las reformas pasa eso. No sé si se ha terminado y no sé si cuándo lo van a poner en marcha, pero sé que habían reformas en ese centro. ¿Me podría explicar, a ver si lo sabe, qué se va a hacer en la obra de al lado del hospital psiquiátrico, al lado del puente? Se dijo que era un nuevo centro de salud. No tengo ni idea de lo que se va a hacer ahí, no es una cosa que me... Dice, la gente con cáncer le hacen esperar, incluso he leído un tuit ahora, le hacen esperar por las pruebas mucho tiempo. Es insufrible estar en esa situación pensando que se va extendiendo la enfermedad. Bueno, yo tengo un caso muy cercano, pero muy cercano, que le digo a usted que cuando a una persona, un médico lo diagnostica de cáncer y le empiezan a hacer las pruebas y le dan fechas, 6 meses, 1 año, y él piensa eso se puede estar extendiendo, es una angustia hasta que uno termina tremenda. O sea, el cáncer tiene, es verdad que en las normas, tiene la capacidad de máxima prioridad, es decir, debe ir los primeros. El problema es que la máxima prioridad en un sistema con unas listas de espera tan grandes como las que tenemos es una prioridad insuficiente. O sea, el cáncer se debía tratar y las pruebas diagnósticas debían de ir inmediatamente prácticamente, porque la angustia que se pasa en ese tiempo, si uno no ha pasado eso o no lo ha pasado a alguien muy cercano, no lo sabe. ¿Pero por qué ese retraso? ¿Por qué no dan abasto? Porque no, es que los hospitales públicos están a tope. Ya. Es decir, vamos a ver, los hospitales públicos ahora mismo, los centros, la parte quirúrgica está trabajando a tope, los cánceres, la mayor parte de las cosas o son quirúrgicas o tienen tratamientos de radioterapia o una serie de cosas ya bastante complicadas. Esos servicios están trabajando a tope y son insuficientes. No solo los de la parte pública, sino también de los de la parte concertada. O sea, lo que hay ahora mismo está trabajando a tope y a pesar de eso tenemos unas listas de espera tremendas. Entonces, claro, esa angustia que vive la gente, nadie se la compensa. Termino ya. Mire, estaba leyendo un tuit de Asier Antona hoy que dice: hay una crisis sociosanitaria en Canarias por la falta de coordinación de los consejeros de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Canario, que no se ponen de acuerdo. Los enfermos mayores de 85 años, dice Antona en su tuit, están hacinados en pasillos de urgencias de los hospitales. Y alguien le escribe: persona de 80 años con cáncer esperando más de 6 horas en un hospital a ser trasladada. Pedimos algo de comer para ese paciente. Nos lo negaron. Tuvimos que comprarle un zumo y llamar a ambulancia privada. ¿Qué le parece? Pues muy mal, pero había que... ¿Qué le parece? Se lo preguntaba Antona, pero claro, lo pregunta usted también, claro, ¿no? Muy mal, y eso no debe ocurrir. Lo que pasa es que había que ver las circunstancias, es decir, ese enfermo en ese momento estaba pendiente de alguna prueba que hacía que no pudiera comer, llevarlo a una ambulancia privada. ¿Qué pasaba? Las públicas no tenían capacidad. En fin, había que conocer el caso un poco más en detalle. Pero así, dicho así, muy mal que eso ocurra. Mire, el otro día en el norte se dio un caso, y ese lo viví también en primera persona, donde tardaron por una urgencia hasta 40 minutos y cuando llegó la persona de la ambulancia dijo: es que tenemos esta noche 2 ambulancias para todo el valle. Sí, va a ocurrir. Terrible. 2 para todo el Valle del Orotava. ¿Usted sabe la población que hay ahí? Que tiene una barbaridad. Es insuficiente, o sea, estamos con recursos insuficientes. No, digo, no porque Realización me estaba preguntando una cosa, discúlpeme. Mire, el Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife, lo tengo aquí, convoca para el día 7 una concentración a las puertas de los centros de salud y hospital de toda España. Reivindican una asistencia sanitaria de calidad, condiciones laborales dignas y medidas contra la precariedad. Recuperación del salario perdido, más recursos en financiación para atención primaria, carrera profesional, jubilación flexible, OPEs y traslados que respondan a las necesidades. Le están pidiendo a los pacientes que se sumen. Es que en realidad lo que están pidiendo aquí, y lo leo y lo releo, es el bien común. En la mayoría de esas peticiones, y en todas, porque todas en el fondo tienen como resultado al paciente, están pidiendo cosas que si se hicieran, el paciente lo notaría.
lo notaría en un aumento de la calidad, pero no se hace. Esto es el 7 de febrero, Por eso, o sea, dentro de 2 días, a la 1 de la tarde, en las puertas de los centros, de tu centro. Sí, sí, y además le invitamos a la población a que se suma a esas concentraciones, porque al fin y al cabo la mayoría de las cosas que se están pidiendo van a redundar en beneficio de la propia población. Bueno, todavía tengo unas cuantas cosas que contar, noticias que han sucedido hoy. Yo le despido ya. Señor presidente del Colegio de Médicos, Rodrigo Martín, no perdamos las mañas, ¿no? No. Y hablemos de vez en cuando de lo nuestro. No perdamos la capacidad de seguir insistiendo y insistiendo, aunque se consiga poco, pero algo se puede conseguir. A pesar de que yo me recline para atrás en el sillón y piense, pero si esto lo vengo oyendo no sé cuántos años, a pesar de eso. Bueno, pues eso cansa mucho, estar repitiendo esas cosas. Bueno, pero mire, seguimos aquí. Seguimos y seguiremos pidiendo. Sí, porque al final hay mucha gente que tiene voluntad de servicio, ¿no? Sí. Y eso es lo importante. La crisis se ha salvado gracias al esfuerzo de los profesionales de sanidad, de todos los profesionales de la sanidad. A esa voluntad de servicio. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Venga, vamos a la publicidad. Después de la publicidad le cuento un par de cosas y ya vamos terminando el programa con los titulares, con la primera del periódico El Día, en fin, y con el tiempo. Bueno, vamos a despachar un par de cuestiones que teníamos pendientes para ahora, cosas que han sucedido hoy, que vamos a destacar en este programa, que merecen la pena. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado el informe de diagnóstico de los recursos humanos y del diseño del nuevo modelo organizativo ¿de qué? De la Policía Local de Santa Cruz, que impulsará hasta el año 2023 para dar un salto hacia adelante cualitativo y cuantitativo en aras a mejorar la proximidad del servicio público de seguridad que presta la ciudadanía, según Saida González, que es la concejala todavía de seguridad del Ayuntamiento. Puso en valor la relevancia de este proyecto que nace de una evaluación profunda, dicen, del funcionamiento y modelos de gestión actual, detectando fortalezas y oportunidades y proyectando un cambio organizativo progresivo hacia un modelo policial del siglo XXI. Modelo policial con mayores cotas de cercanía a nuestros ciudadanos y con una mayor eficiencia dentro del número de policías a las que debe aspirar tener la Policía Local de Santa Cruz. Todo lo que son los medios materiales necesarios para prestar el servicio con eficiencia han sido y ya son una realidad en el cuerpo de la Policía Local. Y por otra parte también lo que es la mejora de sus instalaciones. Como saben, trabajamos ahora en el diseño de los pliegos que van a definir la futura comisaría de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, pues con criterios de una policía del siglo XXI. Pero eso no es suficiente. También necesitamos medios humanos. Hasta 42 policías locales se incorporan ya en este mandato. Los próximos 21 empiezan a prestar servicio en estos carnavales y se prepara una nueva convocatoria de 52 policías locales. Y fíjense, en esta obra ya han comenzado los trabajos de rehabilitación de la antigua sede del Ayuntamiento de Santa Cruz, en la calle General Antequera, contigua al Palacio Municipal, tras 9 años cerrado debido a que no reunía los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. Por fin su rehabilitación ha comenzado. El inmueble consta de dos plantas sin uso debido a su estado de conservación, que comprenden vestíbulos, oficinas, despachos, archivos y aseos, junto a 2 sótanos que están en actualidad prestando servicio. ¿Para qué va a servir? Le hemos preguntado hoy al concejal de Hacienda. Es un edificio que por distintos motivos tuvo que dejar de prestar servicio para el ayuntamiento, no cumplía la regulación existente en materia de prevención de riesgos laborales y ahora con un presupuesto de 2 millones de euros y un plazo de 12 meses estamos afrontando su rehabilitación para posteriori, pues en función de las necesidades municipales, asignar futuros usos. Y atención a este asunto que ha presentado hoy el Gobierno de Canarias. Mañana vamos a hablar en profundidad en este programa con la viceconsejera de Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, con Blanca Pérez. Pero antes un adelanto, porque el Ejecutivo Autonómico ha presentado hoy su borrador de la estrategia para la reducción de ¿qué? De esto, de plásticos, de basura, de un solo uso, en el que se prevén incentivos fiscales, sanciones económicas y
transversalidad entre la sociedad, las empresas y las administraciones públicas. Se trata de una orden que se implementará para cumplir las directivas europeas enfocadas a erradicar el plástico de usar y tirar, y que ha fijado 2021 como fecha límite para terminar con productos de un solo uso como los de higiene o cuberterías, muy accesibles, por ejemplo, en las grandes superficies comerciales. La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad, en este caso la consejera, es Leides Nieve Barreto, esta mujer que ven ahí, explicó que según datos de la Unión Europea, las personas solo usan el plástico una media de 12 minutos al día, pero que luego esos residuos llenan más del 50% de nuestras playas, de nuestros basureros, complejos ambientales, en fin, por todos lados hay plástico, hasta en la pasta dental, hasta en nuestros intestinos y en los de las caballas, como vimos el otro día en este programa, el pasado jueves. Ha calado en la ciudadanía la necesidad de erradicar de nuestro día a día, no solo el de las personas, sino también el de empresas e industrias, los plásticos que, como dice Europa, solo usamos una media de 12 minutos al día y llenan más del 50% de nuestros complejos ambientales. 2021, ha dicho Europa hace escasamente un par de meses, que es la fecha máxima para erradicar de nuestro día a día las cuberterías plásticas, algunos productos de higiene que contienen plásticos que también son de un solo uso, así como otros productos que se encuentran hoy en nuestras industrias y que son fácilmente accesibles a través de las grandes superficies comerciales. El documento contendrá una parte muy clara en cuanto a utilización y reciclaje, incluso apoyando cadenas a empresas, cadenas de la posibilidad de incorporar no solo el reciclaje, sino también el arreglo de determinados productos que puedan ser reutilizados, la necesidad de incorporar planes de retirada de residuos plásticos en este caso, y lleva aparejado también, igual que hicimos el año pasado en agosto, una serie de directrices para las administraciones públicas, recomendaciones a los ciudadanos, haciendo accesible y fácil a los ciudadanos la posibilidad de adquirir productos sin que tengan plásticos de un solo uso. Bueno, Barreto, la consejera, ha informado además de que la orden también llevará aparejado un sistema de sanciones económicas, así como de vigilancia y control, pero de momento no se plantean recompensar a los ciudadanos económicamente por reciclar plásticos, como se hace en otros países de Europa. Lo que la estrategia plantea es facilitar que cualquier ciudadano que pueda acercarse a un supermercado, a cualquier tienda, a un centro comercial, adquirir cualquier producto, tenga la facilidad de no tener por qué comprar productos o plásticos de un solo uso. Ya hoy es fácil empezar a adquirir cuberterías que no sean plásticas, pero sí que seguir facilitándolo, y que cuando vayamos, y por ejemplo el ejemplo de cuando vamos a un supermercado y para comprar cualquier producto tenemos que pasar por 2 o 3 bolsas, bueno, pues lo que tenemos es que facilitar al ciudadano que eso no pase. Luego lleva aparejado un sistema de sanciones, no solo sanciones, sino vigilancia y control de que los pasos que establece la estrategia, que como decía van a ser norma, se cumplan, y aparejado un sistema de sanciones, puesto que lo que queremos, es cierto que pondremos facilidades, y así lo recoge la estrategia y lo podremos ver ahora, para que podamos ir de la mano, pero también es verdad que en eso era necesario incluir dentro de esta norma sanciones, un sistema de vigilancia, control y sanciones, sino al final no cumpliremos el objetivo que queremos cumplir en el plazo que queremos cumplir. El Partido Popular ha presentado hoy a los candidatos, les vamos a ver y a escuchar, a las alcaldías de Ralejos, Puerto de la Cruz, La Guancha, Güímar y Santiago del Teide. Manuel Domínguez será el candidato de nuevo del PP a los Ralejos, Lope Afonso a Puerto de la Cruz, aunque también hace tándem para ir al Cabildo, Carmen Luisa a Güímar, Antonio Hernández repite a La Guancha y Emilio Navarro también a Santiago del Teide. El presidente del PP, Asier Antona, que ha estado hoy por aquí de pleno en el Parlamento y también estará mañana, aprovechó para darles el plácet. Adelante. Porque han hecho lo que han tenido que hacer, porque han hecho lo que el Partido Popular sabe hacer, que es una buena gestión. No solo saneando las cuentas, los 5 ayuntamientos han dejado a cero la deuda, sino bajando impuestos, apuntalando y potenciando los servicios fundamentales y transformando su municipio. Mi primer compromiso es continuar a través del deporte potenciando nuestro municipio, convertirnos en esa casa del deporte por excelencia en nuestro municipio, en nuestra isla, y al mismo tiempo conseguir que turísticamente se nos conozca. Y ese es el gran compromiso de futuro. El puerto saneado, ordenado, que incentiva la economía, que baja impuestos, también se tiene que dotar de las infraestructuras que permitirán
que seamos ese motor económico de la zona norte. Güímar ha sido un municipio que tiene mucha deuda, la isla de Tenerife, porque de ahí se sacó todo el árido para que pudieran vivir del turismo, y ahora es esa gran bandera que el Partido Popular pues sigue abanderando, en que queremos una restauración con progreso, con desarrollo, que nuestro municipio se lo merece. Hemos conseguido durante esta legislatura traer muchísimas inversiones, proyectos que ya se han iniciado y otros que se van a iniciar en la próxima legislatura. Proyectos que al final pudimos bajar los impuestos en el ayuntamiento y realizar diferentes políticas transversales, siempre pensando y con el objetivo final que era el empleo. De ahí que Santiago del Teide hoy sea uno de los municipios con menos paro de Canarias, debido a ese trabajo que se ha llevado a cabo en la parte sobre todo turística. Venga, la publicidad y volvemos para despedir este episodio del programa de hoy. Bueno, febrero es el mes por excelencia para la poda en el cultivo de las vides. Vanessa Luz Ravelo se encuentra en el municipio de Vilaflor, en uno de los viñedos más altos de España, para contarnos la importancia que tiene esta decisiva labor, que además de ser agrícola, es cultural. Mes de febrero, y con ello llega una de las labores más determinantes en el cultivo de la vid, la poda. Manuel Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. El director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Abona, que nos hemos desplazado hasta una de las de los cultivos, uno de los cultivos más altos de la isla de Tenerife, ¿no es así? Sí, bueno, encontramos a 1.400 metros de altitud en Vilaflor, en una de las fincas pues más interesantes que podemos tener aquí en la comarca, y pues para mostrar este proceso, como bien indicabas antes, es crucial, es primordial en el cultivo de la viña, porque sin esta operación difícilmente tendríamos ni uva ni calidad de uva, evidentemente. Cuéntanos, porque hay diferencias entre una poda en espaldera, una poda pues en otro tipo de conducción. Sí, la poda tiene mucho que ver con la variedad, tiene mucho que ver con la altitud, tiene mucho que ver con el vigor de esa variedad, y tiene también que ver con el color, si es negra o blanca, ¿no? Y también con el sistema de conducción. Por ejemplo, una viña en vaso es mucho más fácil de cultivar que una viña en espaldera, porque la viña en espaldera tiene dos fases. Tiene una fase de formación de la viña, y la poda de fructificación, o la poda que se desarrolla ahora, ¿no? Cuando uno monta una espaldera, piensas que la montas para obtener más producción y menos trabajo, ¿no? Si no la formas bien, ni obtienes menos trabajo, ni obtienes más cosecha. Por lo tanto, has hecho una inversión enorme en postes, en alambres, en sistemas de riego, para obtener nada. Por eso es muy importante también la poda de formación en la espaldera, para obtener siempre una mayor cantidad y calidad, y también ahorrar trabajo, ahorrar no solo trabajo de mano de obra, de personal, sino además el trabajo duro que significa una viña, ¿no? Momento crucial, por lo tanto, en el cultivo de la vid, que es la poda. Exactamente, ahora mismo estamos en la época más complicada, y ahora vamos por el campo y oímos el tras de las tijeras siempre. Gracias, Manolo, un placer. A ustedes. Enrique, pues desde el municipio de Vilaflor ponemos hoy el punto final a esta sección de Mar y Tierra en el programa de Un Día Más, hablando pues de una de las labores más importantes en el cultivo de la vid, de la poda. Qué lujo, gracias Vanessa. Además veremos una ampliación en el programa Mar y Tierra este fin de semana de ella misma. Vanessa al final del programa nos dará el tiempo. Vamos con la primera del periódico El Día, es esta. Como pueden ver ustedes, la foto elegida, porque ha habido concentración esta tarde en la Plaza de la Candelaria, tras la muerte de una mujer de 60 años en Santa Cruz de Tenerife, dice: las mujeres claman protección frente a los malos tratos. El Foro contra la Violencia de Género de Tenerife convocó una concentración, dicen el día de ayer, obviamente por el día de hoy. En el gran titular, Clavijo quiere diálogos y gestos, es el teletipo que leímos antes en este programa. El presidente regional advierte que no permitirá que se vulneren los derechos de los canarios ante un nuevo atasco en la negociación presupuestaria con el Estado. Además, las partes salieron distantes de la reunión de ayer por el día de hoy, pero se verán el próximo viernes. En sostenibilidad, Canarias será pionera en crear una estrategia contra el plástico, tal como hemos contado también en este programa. En tiempo, la molesta calima irá remitiendo a lo largo de la jornada de hoy, en este caso de la jornada de mañana, porque estamos leyendo el titular de mañana. En juicio, Sandra y Alexander, culpables del asesinato de Raimundo Toledo.
En infraestructuras viarias, el Cabildo licitará antes del verano los trabajos de un tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos. La obra para el cierre oeste del anillo insular de Tenerife está previsto adjudicarla a comienzos del próximo mes. Y en jornada deportiva, otro triunfo a domicilio del Iberostar, que se impuso al PAOK 77-85. Y en música, San Petersburgo trae a Rusia al auditorio. Esta es la oferta del periódico El Día, de la portada para mañana. Y esta es la nuestra, la oferta del tiempo para mañana, con Vanessa Luz Ravelo. Hasta el miércoles. Endesa patrocina este espacio. Bienvenidos. La calima se retira, pero los modelos no descartan que el viento del este nos vuelva a traer más polvo en suspensión. Vamos con la predicción meteorológica para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología habla para mañana de un día poco nuboso a despejado, posibilidad de calima. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y el viento de componente este flojo a moderado y será más intenso en punta sureste y nordeste, girando a nordeste al final. Predominio de las brisas en costa norte y oeste. Y llegamos a las 11 horas de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Y mañana miércoles amanecerá a las 7 de la mañana y 49 minutos. La puesta de sol será a las 6 de la tarde y 49 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera pleamar tendrá lugar a las 2 de la madrugada y 8 minutos, la siguiente a las 2 de la tarde y 27 minutos. La primera baja mar será a las 8 de la mañana y 17 minutos y la siguiente baja mar a las 8 de la tarde y 21 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica. Hoy les hemos contado el tiempo desde el municipio de Vilaflor. Hasta mañana. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.